Un saludo a todos. En este video abordaremos el tema del sistema de grid en Bootstrap. Comenzamos. Primero debemos de entender por qué es necesario emplear un sistema de grid. El sistema de grid lo que nos permite es organizar los elementos en pantalla. ¿Qué significa esto? De momento nosotros hemos venido colocando todos los elementos de forma vertical, es decir, uno debajo del otro, porque ese es el modo por defecto de trabajo. Si los elementos son de modo bloque, uno va debajo del otro, ya que todos estos que hemos colocado lo son. Pues bien, lo que nos va a permitir eh, el uso del sistema de grilla es tener una página flexible. De hecho, no lo habíamos probado, pero si yo hago pequeña esta página, vamos a mostrarlo acá, vemos que el navbar desaparece y se convierte en un navbar de este tipo. Esto es algo que a Bootstrap me da. Pero también puede que necesite que los elementos dentro de la página se reacomoden de la mejor manera. Pues para ello existen CSS, lo que son los flex, pero para no tener que implementarlos manualmente, Bootstrap nos ofrece este sistema de grilla, que aquí nos dice de hecho que está implementado con flex o con caja flex. ¿Cómo se usa el sistema de grilla? Lo primero que tenemos que entender es que la grilla se divide en 12 porciones. Vamos a hacer, vamos a verlo por acá. No, creo que no hay un ejemplo de la grilla completa. Vamos a ir un poco más arriba. No hay un ejemplo de la guía completa. Vamos a ir nosotros trabajando. Vamos a suponer, voy a borrar este código que tengo por acá. Quitar, vamos a solo el menú. Vamos a dejar el div del container. Y voy a crear un div que va a ser mi grid contenedor. Entonces, si vemos en el ejemplo, los grids están construidos con filas. Entonces, esta sería una fila a la cual nosotros le especificamos la clase row. Esto sería una fila. Luego, internamente vamos a colocar otros divs, los cuales van a utilizar la clase col para indicar que estas son columnas dentro de la fila. Vamos a poner por acá datos 1, 2, 3. Nada más. ¿Y qué ocurre con esto ya? Con este simple hecho podemos observar que los elementos son distribuidos o el ancho de la página, ya que estoy utilizando el container fluid, se distribuye uniformemente entre los tres elementos que he colocado. Si por el contrario yo agrego más elementos, 4, 5 y 6. Entonces se vuelve a distribuir uniformemente. Y si agrego otros más, ya tendríamos 12 elementos, pues lo vuelve a hacer. Si agrego otra fila más, nos sigue compactando cada vez más y más los elementos. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de grilla va a ir por nosotros organizando o estructurando los elementos en pantalla de la mejor manera posible. Luego va a ocurrir también lo siguiente, que en el momento, como estoy utilizando el sistema de grilla, en el momento en que ya no le sea posible alcanzar o ajustar los elementos, va a hacer un grab, un corte, y los va a ubicar en la fila siguiente. En este caso, pues no puedo hacer más pequeño el navegador, pero vamos a quitar unas cuantas filas, vamos a dejarlo en 12. Ahí todavía alcanzan porque son elementos pequeños, pero ¿qué pasaría si lo que hay en cada caja pues no fuera un simple número? Vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar en cada una de las cajas, vamos a agregar botones. Vamos a buscar por aquí un botón de estos, vamos a agregar cada una de las cajitas. Y agregar un botón en cada caja. Vamos para acá. Vemos que ya tengo los 12 botones. Y si yo hago la página más pequeña, podemos observar que esto se reacomoda. Es decir, él va a intentar acomodar siempre los elementos
de la mejor manera posible. Por eso es importante organizar nuestras páginas utilizando directamente clases con call, porque yo puedo definir lo que sería una fila y luego internamente definir los elementos que va a tener esa fila, la cantidad de columnas que va a tener esa fila. Vamos a dejarlo únicamente con 4 para no ser tan grande este código. Y luego también se pueden definir otra fila o tantas filas como queramos. Vamos a dejar en esta ocasión 2 botones. ¿Qué vamos a obtener en este escenario? Como podemos observar, tengo en la primera 4 y en la segunda únicamente 2. Y aquí es importante aclarar que no es que aquí haya una fila o una celda vacía, no, sino que esto está ocupando todo el ancho. Si queremos verlo mejor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir la propiedad, la clase border. Parece que border nada más es. Vamos a probarla. Sí, efectivamente, vamos a agregar la clase border para que veamos los borders de cada uno. Esta es una clase que Bootstrap también nos ofrece. Y lo que quería mostrar es cómo la grilla se divide en función de la cantidad de elementos. Y la siguiente fila, si no tiene la misma cantidad de elementos que la anterior, pues no se divide. Entonces, como podemos observar, esta primera fila está dividida en 4 elementos y la de abajo únicamente en 2. Si entonces acomodamos, pues él va a intentar hacer el acomodo tal cual, respetando esa estructura. Luego también una fila podría incluir, perdón, una celda. Una columna puede incluir más filas si así lo deseamos. Eso tampoco sería mayor problema. Otro elemento importante dentro del sistema de grilla es recordar y entender que nosotros podemos controlar cómo o cuánto espacio va a ocupar una columna. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que estas columnas de acá, voy a crear una más en la segunda fila. Dejándolo de esta forma, pues ya hemos visto que lo va a dividir entre elementos. Pero ¿qué ocurre si yo no quiero que tenga esta división, sino que quiero que sean más pequeñas, la primera y la última, y la de en medio sea más ancha? Pues yo debo de recordar que Bootstrap divide el espacio en 12 columnas imaginarias y por tanto yo juego con ese 12 y le puedo decir que a la primera le dé 3, a la de en medio le dé 6 y a la última le dé 3 nuevamente. Si yo hago eso, entonces vemos que la primera ocupa 3, igual que el de arriba, la otra ocupa un poco más y la siguiente pues ocupa simplemente 3 nuevamente. Esto lo puedo seguir modificando, puedo decir 1 a 1 y por aquí darle 10 y tendría este resultado. Y bueno, tocará irlo ajustando como nosotros queramos. Por ejemplo, un 2, perdón, acá un 2, acá un 8, acá un 2. Obtendría este resultado. ¿Y para qué podría ser útil esto? Bueno, podría ser útil para lo siguiente. Voy a quitar esta fila de acá arriba. Voy a quitar el container fluid. Voy a quitar los botones. El botón que está en cada una de las celdas. Me va a ser de interés quitarlo de momento. Y vamos a agregar algunos otros elementos. Bueno, vamos a quitar de hecho, esto nos queda de esta forma, no se ve nada por ahora. Y vamos a agregar, por ejemplo, un button group. Me parecería útil. Vamos a buscar alguno interesante ahí. Perdón, un list group. Es el que estaba buscando. Este de acá. Vamos a colocar este en el lado izquierdo, es decir, en esta columna de acá, que ocupa 2 de ancho. Vamos a buscar, por ejemplo, una tabla, podríamos poner en la del centro. Vamos acá, aquí teníamos una tabla. Vamos a llevarnos esta tablita. La voy a pegar en el centro. Y en la de la derecha vamos a buscar algún otro elemento que podamos tener por acá que podamos utilizar. Hay muchos elementos, como ya lo he comentado. Podemos usar un car. Vamos a usar un car nada más.
Este estará bien. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo por acá. Aquí le va a hacer falta una imagen. Importa que quede vacía de momento. Solo es para ejemplificar. Y ahí lo tendríamos. Entonces, bueno, vamos a quitar los bordes. Quitar el borde acá. Y vamos a quitar el borde por acá. Y tenemos este resultado en el cual ya voy creando una página que me va a ir respetando la estructura que yo quiero y con 3 columnas. Col 2, col 8, col 2. Ok, aquí hay, vamos a quitarle este ancho al car, que lo trae en el ejemplo. Y ahora sí, ya me está alcanzando en el espacio que él tiene. Entonces, de esta forma, yo voy organizando mi página de la mejor manera posible. Y jugando un poco más pues con los valores de las columnas, pues esto se va a ir reorganizando. Cuando digo con los valores de la columna, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a lo siguiente. Esto es un col 2, col 8. Esto tiene ciertos puntos de quiebre que se les llama, que es para definir a partir de qué tamaño de pantalla pues debe ocurrir la reorganización de los elementos. A ver si nos lo hace exactamente, ahí está. Vemos ahora que me los pone hacia abajo. ¿Esto por qué? Porque, aunque esto hay que estudiarlo un poco más, el ColMD tal vez sería el más común. Existen puntos de ruptura. Los puntos de ruptura son a partir de qué momento, perdón, esto es en el grid. Acá está. Nos dice a partir de qué momento se da el punto de quiebre del elemento. Es decir, a partir de cuándo se considera que el grid debe de, perdón, sí, el grid debe de reacomodarse. Existen varios valores, el XS, el SM, el MD, que es un valor bastante estándar, suele ser el de los más utilizados. Pero hay otros más, que los invito a leerlos para poder controlar mejor cuándo debe de reubicarse los elementos, porque vemos que al hacerlo más pequeño se reubican de otra manera. Bien, sobre Bootstrap hay unas cuantas cosas más que estudiar. Es un framework bastante simple, fácil y rápido de entender, pero muy útil a la hora de hacer páginas web, ya que nos quedan mucho más bonitas con mucho menos trabajo. Espero que este video sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.